Bueno, bienvenida, doctora Silvina Ramírez, profesora de la Universidad Nacional del Sur, invitada en varias ocasiones. Es un placer que podamos compartir esta entrevista, que podamos dialogar sobre temas tan importantes, tan sensibles y tan siempre pertinentes en nuestra eh, cotidianeidad, como es la diversidad y los derechos de los pueblos indígenas. Para empezar esta entrevista, la idea era comenzar un poco pidiéndote un raconto de cómo consideras que ha sido históricamente la relación del Estado con la diversidad y en particular si consideras que hubo, digamos, un tratamiento similar o equiparable en cuanto a la diversidad de género y otras diversidades, como por ejemplo las diversidades en torno a los pueblos indígenas. Hola Pamela, gracias por la invitación. Bueno, en realidad la relación que se tramó a partir del siglo XIX, Constitución Histórica 1853-1860, siempre ha sido muy problemática, traumática, árida, y uno pensaba que con el transcurrir del tiempo y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, esa relación se iba a transformar. Ya muy avanzado el siglo XXI, 2025, advertimos que no solo que no se transformó, sino que sigue tan tensa como en sus orígenes. Por supuesto, esto tiene sus razones. A mí me parece que uno tendría que reflexionar acerca del Estado, cuál es el modelo estatal, que creo que es profundamente monocultural y patriarcal. En ese sentido, creo que uno tiene que contrastar el hecho de la diferencia. Hay un hecho empírico, hay diferencias. Los pueblos indígenas tienen sus rasgos particulares, tienen lenguas distintas, una organización diferente, una espiritualidad, una cosmovisión, un territorio propio, una forma de relacionarse con el territorio. Lo mismo uno podría decir de la diversidad de género, que hay diferentes formas de pararse, de contextualizarse. Y en ese sentido, el Estado, frente a la diferencia, frente a la diversidad, ya sea cultural, ya sea de género, lidia mal, gestiona mal la diversidad. Hay una tendencia homogeneizante que es muy perturbadora para los diferentes, entre comillas. Y si uno tendría que hacer, digamos, un parangón o una comparación, uno podría decir que a diferencia de la diversidad de género, que en los últimos años, con esfuerzo, con organizaciones o el movimiento feminista, ocupó el espacio público y sus demandas se visibilizaron y la sociedad acompañó este reclamo, y así que hoy tenemos una ley de aborto. En el caso de los pueblos indígenas, la invisibilización sigue presente. No solo que no pudieron, digamos, hacerse ver, no pudieron hacer que la sociedad entendiera cuáles son las demandas, sino que también aquí ocurrió algo que es muy preocupante, que es que desde el poder político empezó a mostrarse a las comunidades y pueblos indígenas como el enemigo interno, que quieren apropiarse de lo que no les pertenece. Entonces este pensamiento atávico y anacrónico de que viene el malón, los presentó como los terroristas. Y tan es así que en la Patagonia no solamente que los tratan como usurpadores de territorios que están en manos extranjeras, sino que también los hacen, digamos, como autores de cualquier cosa que ocurra, tal como los incendios. Entonces, hay incendios en la Patagonia, no se habla de la desidia estatal, de la falta de prevención, del abandono, sino que son los indígenas los que incendian para quedarse, no sé, con territorio devastado. Entonces, la relación, como insisto, sigue siendo extremadamente tensa con el Estado, y si no se transforma la matriz estatal, es imposible que uno pueda garantizar los derechos indígenas que están dentro del material normativo, porque la otra cosa que hay que enfatizar y repetir es que no es una abstracción o un deseo que existan derechos indígenas, sino que existen los instrumentos jurídicos internacionales, existe la Constitución en donde están incorporados y reconocidos, y legislación secundaria, pero todos estos derechos son recurrentemente vulnerados. Y mencionabas a la Constitución y los tratados internacionales, entonces se me ocurre preguntarte cómo juegan esta relación entre el Estado y las diversidades, en particular entre el Estado
y las diversidades raciales, los pueblos indígenas, las diversidades de género, el principio de igualdad y el derecho a igualdad, que tenemos consagrado a nivel constitucional y obviamente más allá de eso también en tratados internacionales. Sí, yo creo que el principio de igualdad o la comprensión o la interpretación del principio de igualdad es una de las razones por las que, digamos, es tan difícil transformar esta estructura estatal. Porque me parece que el principio de igualdad siempre fue entendido, bueno, empezó siendo entendido como un trato igual o de igual consideración y respeto, luego avanzó y se pensó y se habló de la igualdad como no discriminación y allí sí, bueno, empezaron a tratar, digamos, algunas características distintivas como relevantes. Luego se advirtió que no era suficiente esta conceptualización y se avanzó a pensar la desigualdad estructural y la igualdad como no sometimiento. Y en esta, digamos, evolución, si se quiere, del principio de igualdad, dentro de una tradición liberal, creo que no se tiene en cuenta la dimensión colectiva que proponen los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos y su mirada del mundo es colectiva. Y la tradición liberal o el constitucionalismo individualista tiene presente los derechos individuales, que bienvenidos sean, pero no así incorpora los derechos colectivos. Entonces creo que nosotros tendríamos que pensar en un principio de igualdad como emancipación, en donde permitiera que los pueblos indígenas superaran el Estado colonial. Hay una frase que resume bastante bien estas tensiones con la diferencia o la diversidad, que es de Rita Segato, que ella dice que la racialización y la sexuación son dos pilares del Estado colonial. Y yo creo que, bueno, comparto, creo que uno tiene que, en el caso de los pueblos indígenas, no solamente hablar de igualdad entre individuos, sino de igualdad entre pueblos. Y esta dimensión que está ausente en nuestras constituciones, creo que hace posible también seguir pensando o gestando estados que son profundamente desiguales. ¿Y cuáles consideras que son hoy los principales desafíos para el Estado de Derecho en cuanto a gestionar los colectivos diferentes? Yo creo que es, digamos, formular políticas públicas específicas y determinadas. Creo que el material normativo sigue siendo insuficiente, pero está presente y uno podría, digamos, con lo que existe hoy, si sumo, digamos, el marco normativo internacional y el marco constitucional, creo que tenemos, digamos, una densidad normativa suficiente para gestar derechos. Pero lo que hoy está ausente son políticas públicas que permitan instrumentalizar o implementar esos derechos. Y ese es el gran desafío, es transformar otra vez la estructura del Estado. Creo que hay que resignificar el principio de igualdad, pero también hay que resignificar la idea de libertad, el principio de autonomía, y creo que hay que incorporar fuertemente un principio de identidad cultural. Creo que hay que reescribir la teoría política para que uno pueda pensar en estados que sean genuinamente interculturales, igualitarios e inclusivos. En Argentina estamos muy lejos de que eso suceda. A lo sumo se está intentando, o a veces se ha intentado, dependiendo del momento político, histórico, abrir así como una puertita al reconocimiento de los pueblos indígenas, pero que es absolutamente insuficiente. Si no, no se explica hoy, actualmente, los despojos territoriales, la persecución por usurpadores, la criminalización y el hostigamiento, que tiene, digamos, al Estado como un actor central y a los pueblos indígenas como en una situación de mucha vulnerabilidad. Tengo una pregunta de un tema que es particularmente conflictivo, que es cómo compatibilizar el reconocimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas y esa mirada colectiva cuando las tradiciones, en el contexto de esa identidad cultural, implican prácticas que desde el punto de vista occidental o desde el punto de vista de nuestro Estado de Derecho son reprochables, como es por ejemplo el caso de ciertas prácticas que, te lo digo desde el punto de vista de alguien que
está además la aclaración de que es desconocedora absoluta del tema, pero se suele argumentar, por ejemplo, en algunos casos conflictivos particularmente traumáticos que se han presentado en la justicia penal, donde, por ejemplo, una menor de edad denuncia, o sea, fue denunciado que fue víctima de una violación y se plantea, bueno, en realidad en este caso hubo un hombre que en el contexto de una comunidad indígena, apelando a una práctica cultural, lo que hizo no fue, digamos, en su concepto una violación, sino una práctica tradicionalmente aceptada en esa comunidad. Y se ha planteado recurrentemente el debate en esos casos de cómo compatibilizar el derecho de los pueblos indígenas y de la tradición con los derechos individuales que desde la visión de nuestro Estado de Derecho deberíamos preservar. ¿Qué opinión o cuál es el foco, dónde hay que poner el foco para resolver esos conflictos, si es que hay alguna forma razonable de hacerlo? No, claro que hay formas razonables y creo que está principalmente en el diálogo intercultural. No utilizar la herramienta penal como un castigo de una acción que muchas veces no se comprende. Estos casos son muy, digamos, ríspidos y peliagudos, incomodan. Yo creo que la diferencia cultural tiene un rasgo de inconmensurabilidad. O sea, hay cuestiones que no pueden resolverse desde la racionalidad. Y por otra parte, hay cuestiones que uno tiene que aceptar que forman parte de otra mirada del mundo y que la sociedad occidental no tiene el parámetro de corrección. En este caso que vos mencionás, que fue un caso muy, digamos, que tuvo mucha prensa, que fue de 2005, me parece, en Salta, de una niña, mujer huichí, que hubo todo un debate alrededor de si fue violación o no, si la niña que menstruó se convirtió en mujer y tuvo una elección de su compañero sexual, que esto era la práctica cultural. Yo aquí no estoy haciendo apología porque la niña quedó embarazada, de niñas embarazadas jóvenes, o que todo vale en una comunidad. Sí me parece que hay mucha ignorancia al respecto y que nosotros no medimos con la misma vara los cambios que están ocurriendo en nuestra propia sociedad occidental. Nadie se rasga las vestiduras hoy, tenemos familias diversas, y bienvenido sea con 2 padres, 2 madres, 3 padres, y esto fue un cambio que se dio, digamos, relativamente rápido. En pocas décadas, yo recuerdo todavía cuando era estudiante que la Corte Suprema le había denegado a la personería jurídica a la comunidad homosexual. Y en poco tiempo teníamos, 2 décadas, matrimonio igualitario. Hay prácticas que nos pueden resultar chocantes y que pueden ser no deseables. No estoy hablando de violación o abuso donde en las comunidades indígenas también existe, como existe en nuestra propia sociedad, sino que estoy hablando de prácticas que posiblemente respondan a una tradición y que posiblemente también haya que desalentar esa práctica. Lo que sí sigo sosteniendo es que la herramienta penal no es la herramienta adecuada. Y creo que hay que sentarse a dialogar y decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de proteger derechos individuales y de proteger la identidad cultural? Y creo que hay muchos caminos para hacerlo. Lo que pasa es que en la sociedad actualmente, en Argentina y en otros países, se plantean las cuestiones desde el prejuicio. Entonces, y también hay que decir que hay muchos feminismos, no solamente está el feminismo occidental, que esto es una discusión que tenemos, yo no me ocupo de temas específicos de género, pero es cierto que el cruce de género, mujeres indígenas y derechos indígenas, siempre genera una suerte de incomodidad o discusión, o temas que son debatibles. Pero me parece que también hay que tener presente que las mismas mujeres indígenas hoy están reivindicando algo que llamamos el feminismo comunitario, de que ellas mismas puedan expresar y hacer escuchar sus voces y que no sean tuteladas de forma paternalista por un feminismo occidental, que es muy válido para nuestra sociedad occidental, pero que no lo es tanto para comunidades que tienen otras formas de relacionarse y de establecer relaciones y vínculos. Entonces creo que, bueno, que hay que parar la pelota, entender qué es lo que está pasando dentro de una comunidad y actuar en consecuencia. Y por supuesto que los delitos son delitos acá en la China y tendríamos que, digamos,
conversar sobre la forma de actuar dentro de esa comunidad. Sí, me pareció clarísimo el foco puesto en los prejuicios, porque siempre tenemos prejuicios para mirar todos los temas, pero pareciera que en algunos temas es más marcado que en otros, Sí. o nos cuesta más tomar conciencia del prejuicio en algunos temas, ¿no? No, y sobre todo porque insisto yo en esto, yo que, bueno, doy clases y cuando toco estos casos y dependiendo del auditorio lo ejemplifico o no sé si tanto, hay gente que se siente muy agraviada, muy ofendida, mujeres que dicen, ¿cómo puede ser esto? Pero en realidad es desarmarse también y tratar de entender cuál es la cultura del otro, porque si no, digamos, la diferencia cultural no existe. Si solamente vamos a tener presente una vestimenta como diferencia, una música distinta, una comida diferente, si de eso se trata la interculturalidad, bueno, nada, no tiene sentido, digamos, intentar la construcción de igualdad entre pueblos y de un país en donde quepan culturas y mundos distintos. Entonces, la diversidad se juega en otros ámbitos y es esto que genera sorpresa, que genera, digamos, esto, reflexionar acerca de lo que significa y en todo caso, cuando una práctica no es deseable, como pasa muchas veces en nuestra propia sociedad, bueno, tenemos que buscar el modo de erradicarla y no pensar que el derecho penal es la panacea para castigar. Yo no creo en el punitivismo, francamente, lo creo que debe existir en muy pocos casos y que el castigo hay que dosificarlo. Y en relación a otro aspecto que se vincula también a la justicia y a los pueblos indígenas, mi pregunta es, ¿cómo estamos hoy o cómo crees que estamos en Argentina en relación a políticas públicas vinculadas al acceso a la justicia en condición igualitaria de los pueblos indígenas? Supongo que la respuesta no es muy positiva, pero me gustaría saber en contexto en relación a otras épocas de nuestro país, si hemos tenido políticas en este sentido o no. Yo siempre digo que hay como una línea de continuidad histórica en esta relación Estado-pueblos indígenas, que más allá de cuál ha sido o sea la gestión de gobierno, no sé ya cómo utilizar los términos derecha, izquierda, libertario, nacional y popular, se me escapan las categorías. Creo que ha habido discursos más amables o más pro pueblos indígenas, pero que no han bajado a tierra o que no han mejorado sustantivamente la calidad de vida de las comunidades indígenas. Hoy, digamos, la lucha se trama alrededor del territorio. Un territorio que es muy apetecible por intereses varios, intereses económicos que tienen que ver con las actividades extractivistas, que tienen que ver con la explotación de petróleo, gas, litio, con negocios inmobiliarios fuertemente instalados en la Patagonia, por ejemplo. Entonces, lo que ha pasado y lo que está sucediendo en esta gestión de gobierno es que directamente los pueblos indígenas no existen en ningún sentido. No preexisten, como reconoce la Constitución Nacional, no existen, es, digamos, un agujero negro. Entonces están sucediendo, pero muy coherente con la ideología, con la aproximación conceptual y cultural que tiene esta gestión de gobierno, marchas atrás, políticas regresivas. Entonces, había una ley de emergencia en términos de territorio, ya no existe. Había un registro nacional de comunidades indígenas, desapareció. Existe un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que aunque nunca fue revolucionario, pero bueno, era digamos una estructura del Estado que se suponía que era un puente entre los pueblos indígenas y las políticas destinadas a ellos, que tenía una autonomía y un margen de maniobra y que hoy es una unidad centralizada dentro de la jefatura de gabinete de ministros, lo cual es, digamos, se ha restringido y reducido a su mínima expresión. Lo cual, bueno, estamos atravesando, digamos, un contexto muy duro para las comunidades. Sí, yo creo que los ciclos políticos cambian, los pueblos indígenas siguen resistiendo. Se pensó cuando se conquistó y se colonizó y se los despojó, porque el Estado está construido sobre un genocidio indígena, y no hay que olvidarse que el genocidio indígena es fundante del Estado argentino,
se pensó que se iban a exterminar, que iban a desaparecer. Y sin embargo siguen demandando, siguen reclamando por sus derechos. Así que hay que mirar en un horizonte a más, digamos, largo plazo, ¿no? Y creo que esta es la mirada que uno tiene que tener para ser un poco optimista y para pensar que, bueno, que vendrán tiempos mejores. Para terminar, te pregunto, Silvina, ¿crees que podemos hacer algo desde la enseñanza del derecho, desde las carreras de abogacía, para contribuir en relación a mejorar las instituciones y mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas? Sí, estoy convencida que esta lucha se libra en varios frentes. La judicialización de los conflictos es una de ellas, en una estrategia política más amplia, pero creo que la enseñanza del derecho, estos espacios, dar contenidos en las escuelas de derecho sobre pueblos indígenas, forma parte de estas estrategias de lucha. Es una amiguita, si se quiere, en un contexto mucho más amplio y complejo, pero creo que es el aporte que uno puede hacer desde el lugar que le toca desempeñar. Yo no pongo el cuerpo, digamos, con las comunidades indígenas cuando los desalojan o cuando los criminalizan, pero sí, digamos, contribuyo dando clases, tratando de escribir, y entonces creo que uno va sumando aportes, y me parece que este es un lugar importante. Muchas gracias, Silvina. No, Como muchas siempre, un gracias. placer. Gracias a ustedes por el espacio.